Buenos días a todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy, compañeros diputados. Con el permiso de la mesa, quien suscribe, diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 48, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 13ª, recorriéndose lo subsecuente fracción del artículo 46 y se adiciona al título cuarto el capítulo 2 bis denominado Atención médica a víctimas de violencia familiar o sexual, así como los artículos 49 bis A, 49 bis B, 49 bis C a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala al tenor de la siguiente exposición de motivos. En las últimas décadas, la legislación mexicana se ha modificado a través de diversas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como la reforma que impulsa la creación del sistema penal acusatorio de corte adversarial, las cuales han generado una serie de cambios sustanciales, aportando una nueva forma de ver, entender e interpretar la justicia constitucional internacional. Dentro de los puntos más destacados sobre la reforma penal fue la creación del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce en primer término la calidad de sujeto procesal a las víctimas y otorga diversos derechos durante todo el proceso penal acusatorio, cobrando especial relevancia lo que establece la fracción tercera, que es recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. Uno de los temas más relevantes que ha cobrado especial observancia por parte del Estado mexicano ha sido prevenir, erradicar y reparar las conductas relativas a la violencia, especialmente aquellas que se provocan en grupos vulnerables como son mujeres, niños. Asimismo, se ha reiterado la importancia de que la justicia no solo debe de verse desde el punto del castigo o pena de la persona infractora, sino también que se debe buscar en todo momento la reparación de daños que las víctimas han sufrido. Para ello, si bien en materia legislativa se tienen diversos instrumentos legales que contemplan los derechos a las víctimas del delito, dentro de ellos la atención médica. Sin embargo, tales instrumentos no abordan todos los temas relacionados a este servicio, pues esto no establecen directrices específicas de atención a las víctimas de violencia familiar o sexual, y son de aquellos que se cometen con mayor incidencia a nivel nacional y estatal. En ese sentido, a pesar del desarrollo legislativo con el que se cuenta actualmente en temas preventivos, es importante abundar en los aspectos de contención y reparación que el Estado pueda ofrecer en favor del estado y bienestar de las víctimas. En soporte de lo anterior, la Ley General de Víctimas en su artículo 34 establece que en materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los usuarios de los servicios de salud y tendrá los siguientes derechos adicionales: a que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, de las entidades federativas y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos. Estos servicios se brindarán de manera permanente en cuanto así se requiera y no serán negados aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento. Segundo, los gobiernos federal y las entidades federativas a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios en el marco de su competencia, deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a 8 días a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata. Tercero,
Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la fórmula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar. Cuarto, se le proporcionará material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia, así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos. Quinto, se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológicamente o psiquiátricamente. Y sexto, la atención materno-infantil permanente cuando sea el caso, incluyendo programas de nutrición. No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protegen este artículo a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes. En ese tenor, los artículos subsecuentes del mismo ordenamiento establecen que el artículo 35, a toda víctima de violación sexual o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción, de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima. Asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes, tratamientos especializados durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado. En particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del virus de inmunodeficiencia humana. Artículo 36. Los gobiernos federal y de las entidades federativas, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica. Preoperatoria, posoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afecciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas. De igual manera, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Tlaxcala, en su artículo 27, establece que las medidas de atención tienen por objeto brindar a las víctimas y ofendidos la asistencia y apoyo necesarios para disminuir o eliminar el impacto ocasionado por la conducta delictiva, así como garantizar su incorporación a la vida social y económica. Estas medidas comprenderán el otorgamiento de los siguientes beneficios. En materia de salud, 1. Atención médica y psicológica en cualquiera de las instituciones de salud del Estado, incluida la atención hospitalaria especializada, ambulatoria, quirúrgica, pruebas y análisis de laboratorio. Segundo, medicamentos en los hospitales y clínicas del sector público del Estado. Tercero, atención en el domicilio de la víctima o el ofendido en los casos en que ésta se vea impedida físicamente para trasladarse a las instituciones de salud. Cuarta, otorgamiento de citas médicas. Quinta, previa solicitud, la víctima tendrá acceso de forma gratuita e en condiciones de calidad al procedimiento de interrupción del embarazo en los supuestos establecidos en el Código Penal y de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. Las instituciones de salud pública tendrán la obligación de proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva y veraz suficiente sobre la interrupción legal del embarazo para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Esta información deberá ser proporcionada de manera inmediata y no deberá tener como objetivo inducir o retrasar la decisión de la mujer. Sexto, servicios especializados y gratuitos en torno a tratamientos postraumáticos en los hospitales del sector público del Estado, incluyendo prótesis y aparatos ortopédicos, si fuera el caso, así como lo correspondiente en la terapia de rehabilitación. Séptimo, servicios especializados de atención tanatológica. Y octavo, las demás que establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.
Tal como se puede leer en los artículos antes citados, existe a nivel federal y estatal legislaciones que precisamente abordan el tema de la atención médica a víctimas del delito. Incluso abordan temas más específicos como son la interrupción del embarazo en casos de violación sexual. Sin embargo, en la realidad actual, estos dispositivos legales han sido insuficientes y poco eficaces para poder coordinar acciones de atención médica urgente que se brindan a las víctimas, pues estos delitos en particular son de los que, por su naturaleza, recurren más a una atención médica urgente, es decir, a un centro de salud regional o comunitario, y en los casos más graves, aquellos que requieren hospitalización, pues es ahí precisamente donde se debe crear ordenamientos legales que permitan establecer un protocolo de atención médica que pueda ser aplicado de manera igualitaria en todas las instituciones de salud pública y particulares a fin de que cada víctima tenga acceso a los mismos servicios y derechos. Sin embargo, a pesar de contar con un orden legislativo extenso en materia de atención médica a víctimas del delito, aún se encuentran pendientes la armonización de la legislación nacional y local y para establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporcione a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como la notificación de los casos. Por ello, se debe de reconocer que la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física o verbal, así como psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco consanguíneo por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. El derecho de las personas a vivir libres de violencia se vulnera al ejercer diferentes tipos de esta. Violencia física, actos intencionales en los que se utilice alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daños a la integridad física de otra persona. Violencia psicoemocional, actos u omisiones consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, amenazas, celopatía, indiferencia, descuido, reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actividades devaluatorias que provoquen que quien las recibe tenga una alteración autocognitiva y autovaloratoria que integra su autoestima. Violencia patrimonial, actos u omisiones que ocasionan daño directo o indirecto a bienes muebles o inmuebles, tales como perturbación de la propiedad o posesión, sustracción, destrucción o menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. Violencia sexual, acciones u omisiones que amenazan, ponen en riesgo la integridad y el desarrollo psicosexual de la persona. Violencia económica, acciones u omisiones que afectan la economía del sujeto pasivo a través de las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos. Violencia contra los derechos reproductivos, actos u omisiones que limitan o vulneran el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre la función reproductiva en relación con el número y esparcimiento de hijas e hijos, acceso a métodos anticonceptivos, a una maternidad elegida y segura, a servicios de interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal y obstétricos de emergencia. También se considera violencia familiar la acción u omisión de cualquiera de las conductas descritas contra una persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de otra, con quien ésta tenga una relación de hecho o la haya tenido durante 2 años anteriores al acto u omisión. Cuando las agresiones o la omisión de cuidados son graves o constantes, son fáciles de identificar. Sin embargo, es importante saber que las conductas violentas de menor intensidad o frecuencia son igualmente dañinas para la salud física y mental de las personas, además de que también constituyen una transgresión a su dignidad y demás derechos humanos.
Algunas de las manifestaciones más frecuentes de la violencia familiar se dan cuando, en casos de las mujeres, son golpeadas, violadas, insultadas, amenazadas, ignoradas o menospreciadas por su pareja o familia. También existe el supuesto en donde una pareja de manera mutua se golpee, se insulte, amenace, ignore o menosprecie el uno al otro. En el caso de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad, son golpeadas, insultadas, amenazadas o humilladas por cualquier miembro de este núcleo. De igual forma, algunos de los integrantes de la familia obligan a otros a tener prácticas sexuales que no desean. La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e incluso la muerte. Las personas que sufren violencia suelen ver afectada su autoestima, su desarrollo, su capacidad para relacionarse con los demás, su creatividad, y en el caso de las niñas y niños adolescentes maltratados pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades para asumir responsabilidades en familia o en la escuela, disminución de su rendimiento escolar o comenzar relaciones con personas o grupos que los aliente a realizar conductas dañinas o ilícitas, así como ser más vulnerables a consumir alcohol, drogas o incluso cometer delitos. En cuanto a la atención médica a víctimas de violencia familiar o sexual, las estadísticas arrojan los siguientes datos. Los registros de lesiones de 2019 a 2022 de la Secretaría de Salud demuestran que en los hospitales del país se atendieron por violencia sexual a 9,959 personas de entre 1 año y 17 años durante 2022. Esta cifra significó un aumento del 21.8% con respecto al observado en el 2021. Por lo que hace a la violencia ejercida sobre la mujer, el INEGI reporta los siguientes resultados. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021. En México, 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica fue la mayor prevalencia, 51.6%, seguida de la violencia sexual con 49.7%. En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia, 45.6%, seguido de la relación de pareja con 39.9%. Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 42.8% de las mujeres de 15 años y más experimentaron al menos una situación de violencia. Destaca la violencia psicológica como la más alta con 29.4%, seguida de la violencia sexual con 23.3%. La violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario con 22.4%, seguido de laboral con 20.8%. 41.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó alguna incidencia de violencia en la infancia. La principal persona agresora fue un tío o una tía. De octubre de 2020 a octubre de 2021, 14.6% de las mujeres de 60 años y más experimentó algún incidente de violencia, mientras que 41.5% de las mujeres con algún tipo de discapacidad experimentó algún incidente de violencia. Alrededor del 5.2% de las mujeres de 15 años y más percibió que los conflictos en su relación de pareja inició o aumentó durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. En el ámbito familiar, la cifra ascendió a 8.5%. Lo anterior se corrobora con la estadística de situación de violencia contra las mujeres, las cuales reflejan un alza en el estado de Tlaxcala. De acuerdo a la información antes referida, es claro que se tiene que generar mejores condiciones en cuanto a la atención médica que reciben las víctimas, pues es una necesidad social y actual que debe ser atendida con urgencia. Condiciones que no solo deben de abordar el tema estrictamente médico para la atención a víctimas, sino también debe de abarcar la concientización y la capacitación del personal médico sobre temas de perspectiva de género, detección de casos e identificación de probables víctimas y agresores, así como establecer la comunicación que debe haber entre instituciones públicas en cada caso que se ha detectado algún signo de violencia, pues en muchas ocasiones las personas que acuden a los centros hospitalarios tratándose de menores de edad,
de mujeres o de personas con discapacidad son presentados o acompañados por sus propios agresores, lo cual, ante la falta de protocolos adecuados y capacitación médica adecuada, no se detecta tal circunstancia y propicia que las víctimas de nueva cuenta puedan ser vulneradas en su salud física y emocional. Otra de las razones importantes a considerarse es la importancia de la coordinación de opiniones médicas entre las autoridades de procuración de justicia y las instituciones de salud, ya que sus intervenciones son trascendentales para entender y tratar de manera adecuada la afectación que presentan las víctimas. Por ello, debe de entenderse la importancia de que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia tenga conocimiento de todos aquellos casos en los que se tenga certeza de la detección de casos de violencia familiar y sexual, para que intervengan como autoridad garante de la protección a este grupo vulnerable, como lo son los menores de edad, personas con discapacidad, ya que actualmente la intervención de esta autoridad está condicionada principalmente a procesos jurisdiccionales o ministeriales, habiendo una notable ausencia de estos servicios de asistencia social ante los casos de atención médica, a pesar de que esta resulta ser la primera línea de atención y contención de los daños producidos por hechos de violencia familiar o sexual. Para finalizar, la propuesta tiene como objeto adecuar la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala a los criterios y procedimientos adecuados para tratar los casos de violencia sexual y familiar, a fin de que las víctimas sean atendidas en las instituciones públicas de salud bajo un procedimiento debidamente regulado en la que puedan recibir el tratamiento más idóneo para cada caso y con ello restablecer su salud médica y o mental. De igual forma, para que a través de esta atención a las víctimas pueda canalizarse a las instituciones de procuración de justicia o asistencia social y de esa manera generar un verdadero compromiso gubernamental para atender y revertir los efectos que causan la violencia sexual y familiar a sus víctimas. En mérito de lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona la fracción 13ª, recorriéndose la subsecuente fracción del artículo 46 y se adiciona el título cuarto, el capítulo denominado Capítulo segundo bis, Atención médica a víctimas de violencia familiar o sexual, así como los artículos 49 bis A, artículo 49 bis ter, artículo 49 cuarter C de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Título cuarto. Prestación de los servicios de salud. Capítulo segundo, artículo 46. Para los efectos del derecho a la protección de la salud se considerarán servicios básicos de salud los referentes a, de la primera a la 12ª quedan igual. 13ª, la atención médica a víctimas de violencia familiar y sexual y 14ª, las demás que establezca esta ley y las disposiciones legales aplicables. Capítulo segundo bis, de la atención médica a víctimas de violencia familiar y sexual. Artículo 49 bis A. Para los efectos del presente capítulo se entenderá por atención médica de violencia familiar o sexual al conjunto de servicios de salud que se proporcionan con el fin de promover, proteger y procurar restaurar el grado máximo posible la salud física y mental de las personas usuarias involucradas en situación de violencia familiar y o sexual, incluyendo la promoción de relaciones no violentas, la prevención, la detección y el diagnóstico de las personas que viven en esa situación, la evaluación del riesgo en que se encuentran, la promoción, protección y procurar restaurar el grado máximo posible de salud física y mental a través del tratamiento, referencia a instancias especializadas y vigilancia epidemiológica. Segundo, detección de probables casos.
a las actividades que en materia de salud están dirigidas a identificar a las personas usuarias que se encuentran involucradas en situación de violencia familiar o sexual entre la población en general, priorizando a los grupos vulnerables. Tercero, indicadores de abandono, a los signos y síntomas físicos o psicológicos debidos al incumplimiento de obligaciones entre quien lo sufre y quien está obligado a su cuidado y protección, que puedan manifestarse en la alimentación y en la higiene, en el control o cuidados rutinarios, en la atención emocional y el desarrollo psicológico o por necesidades médicas atendidas tardíamente o no atendidas. Cuarto, indicadores de violencia física, a los signos y síntomas tales como hematomas, laceraciones, equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, traumatismos cráneoencefálicos, trauma ocular, entre otros, congruentes o incongruentes con la descripción del mecanismo de la lesión, recientes o antiguas, con y sin evidencia clínica o mediante auxiliares diagnósticos en ausencia de patologías condicionantes. Quinto, indicadores de violencia psicológica, a los síntomas y signos indicativos de alteraciones a nivel de área psicológica, tales como autoestima baja, sentimientos de miedo, de ira, de vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, de desesperación, entre otros, o de trastornos psiquiátricos como el estado de ánimo, como los estados de ánimo de ansiedad, por estrés postraumático, de personalidad, abuso o dependencia a sustancias, ideación o intento suicida, entre otros. Sexto, indicadores de violencia sexual, a los síntomas y signos físicos tales como lesiones o infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales, así como psicológicos que denoten baja autoestima, ideas y actos autodestructivos, trastornos sexuales del estado de ánimo, de ansiedad, de la conducta alimenticia, por estrés postraumático, abuso o dependencia a sustancias, entre otros. Alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la autonomía productiva y sexual. Séptima, violación, al delito que se tipifica con esa denominación en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Octavo, violencia familiar, el acto u omisión único repetitivo cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco, consanguíneo, de afinidad o civil, mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra. La violencia familiar comprende a abandono, al acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud. B. Maltrato físico, al acto de agresión que causa daño físico. C. Maltrato psicológico, a la acción o omisión que provoca en quien lo recibe alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos. D. Maltrato sexual, a la acción mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene la imposibilidad para consentir. Noveno, víctima. Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. Artículo 49 bis. B. Las instituciones del sector público de salud en el estado de Tlaxcala estarán obligadas a ofrecer la atención de las personas usuarias involucradas en situación de violencia familiar o sexual, apegándose a los criterios de oportunidad, calidad técnica e interpersonal, confidencialidad, honestidad, respeto a su dignidad y a sus derechos humanos, así como con perspectiva de género que permita comprender de manera integral el problema de la violencia. Esta atención médica incluye la promoción, protección y procuración del restablecimiento del grado máximo posible de la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas, información de medidas médicas alternativas y, si el caso lo requiere y cuando sea solicitado las condiciones lo permitan, la promoción y restauración de la salud de los probables agresores. Proporcionar la atención médica, orientación y consejería a las personas involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual
debiendo referirlos cuando se requiera a otros servicios, unidades médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva en caso de requerirlo, a un refugio, a fin de lograr precisión diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación o seguridad y protección, así como apoyo legal y psicológico para los cuales estén facultados. Tercero, contar con directivos, personal operativo y prestadores de servicios de atención médica sensibilizados y capacitados de manera continua en materia de violencia familiar y sexual. En caso de que el personal directivo, administrativo o médico detecten indicadores de abandono, violencia física, familiar o sexual, deberán dar aviso inmediatamente al Ministerio Público y en el caso de que se involucren menores de edad, personas adultas mayores o con discapacidad, se dará aviso al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala para que intervengan conforme a sus facultades. Cuarto, en los casos de violencia familiar o sexual deberán registrar cada caso y notificarlo a la Secretaría de Salud conforme a los lineamientos establecidos en la norma oficial mexicana y las demás disposiciones aplicables. Quinto, participar en el diseño, aplicación y evaluación de los programas de promoción de la salud, educación para la salud, participación social y participación operativa. Sexto, propiciar la coordinación o concertación con otras instituciones, dependencias y organización del sector público, social y privado para realizar oportunamente canalización de las personas involucradas en violencia familiar o sexual a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias se proporcione atención médica, psicológica, legal, de asistencia social u otras. Artículo 49 bis. Para el tratamiento específico de los casos de violación sexual, las instituciones de salud pública del Estado de Tlaxcala considerarán los casos de violación sexual como urgencias médicas, mismas que requerirán atención inmediata en la que se dará tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico de acuerdo al estado de necesidad y cuadro clínico que presente la víctima al momento de su valoración. Para ello deberá existir coordinación entre los diversos organismos de salud pública en el Estado de Tlaxcala para prestar sus servicios de manera urgente. En los casos en que a las víctimas durante la atención médica se les practique el examen médico de lesiones proctológico y ginecológico por el perito o médico oficial adscrito a las instituciones de procuración de justicia, sin demora alguna deberá compartir el resultado de su dictamen con la institución de salud pública que esté brindando atención médica a la víctima, a fin de que éstas puedan aplicar el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico más idóneo para el restablecimiento inmediato de la salud y estabilidad emocional de la víctima. El dictamen médico legal al que se refiere el párrafo anterior es solo para los fines del presente capítulo y su resguardo y tratamiento queda bajo la más estricta responsabilidad de la institución de salud pública a que tenga conocimiento de esto. El incumplimiento a ello será motivo de responsabilidad administrativa o penal según corresponda. En caso de violación, las instituciones de salud pública del Estado de Tlaxcala deberán, de acuerdo con la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada y tratándose de menores de edad deberá realizarse con consentimiento de sus padres o de quien legalmente los represente. La institución de salud deberá informar a las personas usuarias afectadas por violencia familiar o sexual o en caso de que por su estado de salud no sea materialmente posible, a su representante legal siempre y cuando no sea el probable agresor o alguna persona que tuviera conflicto de interés, que la información contenida en el registro de aviso y el expediente puedan ser utilizados en el proceso penal por el Ministerio Público o por quien asesore o represente a la víctima en procesos jurisdiccionales de conformidad con la legislación aplicable. Cuando la persona afectada sea menor de edad o incapaz legalmente de decidir por sí misma, además se notificará a la instancia de procuración de justicia que corresponda, así como al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para que intervengan conforme a sus atribuciones. En los casos en los cuales las lesiones que presente la persona no constituyan un delito que se siga por oficio, el médico tratante informará a la o el usuario afectado por violencia familiar o sexual o en caso de que por su estado de salud no sea materialmente posible,
a su representante legal sobre la posibilidad que tiene de denunciar ante la agencia del Ministerio Público correspondiente, siempre y cuando no sea el probable agresor o alguna persona que pudiera tener conflicto de interés. En caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deberán proceder conforme a lo establecido en el artículo 44 bis de la presente ley. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 12 días del mes de diciembre del año 2023. Atentamente, diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, Presidenta.